¿Qué tal, Artur? ¿Qué pasa? ¿Me escuchas bien? Sí, ¿tú a mí? Ah, perfectamente. Genial. Bueno, pues, nada, bueno, Artur, primero, gracias por sacar tiempo, que sé que curras con el horario americano, Nada. así que muchas gracias por el esfuerzo. Y nada, para quien no lo sepa, aquí estamos con Artur Galocha. Bueno, hoy estuve un poco haciendo así un research, investigando y tú tienes un currículum bastante impresionante, Artur, hay que decirlo. Porque no paro Eh, quieto. Es impresionante, porque bueno, o sea, tú eres bueno, de formación periodista, pero en realidad se dedica ahora mismo a la infografía para el Washington Post, ¿no? En deportes, Sí. pero también tocas ilustración, diseño gráfico, mucho diseño editorial, muy interesante. Ujú. Y nada, bueno, después estuve viendo así mientras trabajaba, estaba escuchando una conferencia que creo que diste en Santiago para la Asociación Gallega de Diseñadores, puede ser, que está en Sí, YouTube. sí. Y mola mucho, la verdad es que mola mucho. Estaba ahí como currando y escuchando y viéndola. Y bueno, Joder. nada, tú, pues empezamos. Yo me voy a poner una cervecita. Y bueno, ya sé que tú no puedes beber mucho porque tienes que currar. Bueno, pero un poquito me bebo también. Además pillé la otra que tiene una pegatina muy guay. En fin, y pues nada, para empezar, pues empecemos por el principio, Artur. Tú estudias periodismo en realidad? ¿Cómo es esto? ¿Cómo estudiaste periodismo y acabaste? Bueno, a ver, Pues tiene mucha relación en la estudié. infografía, pero no. Sí, sí. ¿Cómo es el periplo que te lleva de estudiar periodismo a acabar? Pues la verdad es que a mí siempre me gustó el diseño de revistas, periódicos y demás. Mi Ujú. padre es periodista y diseñador de periódicos, entonces de ahí me viene. Y desde pequeño era lo que me molaba, diseñar periódicos, revistas y tal. Mi hermano y yo hacíamos un periódico allí de la aldea donde vivíamos. Y, y entonces mi padre me dijo que para hacer eso había que estudiar periodismo. Y entonces me vine a Madrid a estudiar periodismo. Me di cuenta rápido de que no me gustaba mucho el tema de escribir y sobre todo ir a ruedas de prensa y tal. Pero bueno, me vino muy guay el haber estudiado periodismo para conocer cómo funcionan los periódicos, las revistas, cómo organizar la información, que, Ujú. que, que en diseño editorial es lo importante. Espera que está mi gato por aquí, loco. Le gustan mucho las chapas de cerveza. Ahora igual hace ruido por ahí, pero bueno, espero que no se oiga mucho. Entonces, nada, me vine a Madrid a estudiar periodismo. No aprendí casi nada de diseño editorial en la carrera. Creo que hay una asignatura en cuarto y otra en quinto, algo así, pero no ves mucha cosa de diseño. Ordenadores creo que no ni tocamos. Jugábamos con el tipómetro y este tipo de cosas que está muy guay verlo, pero después no te sirve tampoco mucho para currar. Pero siempre como me molaba, me formé yo por mi cuenta, ¿sabes? Comprándome libros, que claro, internet no era lo que es hoy, que ya tenemos una edad. Correcto. Te iba a preguntar, Y ¿en qué año estudiaste? pues me vine a Madrid en 2001, empecé la carrera en 2001. Ujú. Y, y eso, 2001, pues imagínate, yo no tenía ni, creo que cuando curraba de redactor en 2003 o algo así, no tenía ni internet en casa, tenía que escribir las piezas y bajar al locutorio a mandarlas. Pero vivía mucho de los libros de Taschen estos, que igual valían 40 pavos, pero estaban por 10 pavos en algunas tiendas y tal. Y a base de libros y un Mac viejo que tenía mi padre, que me lo traje para aquí, hice mis primeras revistas y cositas así en primero, segundo de carrera, con colegas de clase y tal. Debió ser en 2003, 2004, algo así, 2004. Descubrí la infografía. No la descubrí en la carrera, la descubrí por ahí. El mundo.es empezaba a hacer cosas muy guays y me moló mucho. Y les pedí hacer unas prácticas allí en 2005 y empecé a currar con ellos. Y la verdad es que guay, tenía un equipo pequeñito de 4 o 5 personas y aprendí la hostia. O sea, aprendí muchísimo más en esos 6 meses que estuve de prácticas más o menos de infografía.
y ahí me quedé. Después sí que hice revistas, hace más adelante, era algo que quería hacer. Yo entré en el mundo laboral por la infografía, pero siempre quise hacer eso, diseñar revistas, periódicos y tal. Y cuando pude, pues me puse a diseñar revistas. Ujú. Vale, y una pregunta muy básica, pero yo me di cuenta, pregunta así, comentándolo con compañeros del trabajo, que la gente, aunque te parezca increíble, la gente no tiene muy claro lo que es una infografía. No, Así ya. que, Sí, sí, sí. no, porque es verdad, lo comentaba y me sorprendió, ¿no? Y, o sea, y de hecho me preguntaba un poco, pero bueno, la infografía, yo, bueno, la infografía es ordenar información de manera visual. Tampoco les di una buena explicación, así que seguro que tú nos puedes dar una Claro, para aquel que no entienda muy bien qué es la infografía y para qué se usa y qué es. claro. Pues la infografía es eso, es contar la información de manera visual, sobre todo Ujú, utilizando gráficos y utilizando datos, pero puedes utilizar ilustraciones, puedes utilizar, yo qué sé, vídeos, puedes utilizar lo que sea. Eh, sí que es verdad que la infografía ha evolucionado muchísimo en estos años y lo que antes era infografista, antes igual un infografista hacía eso, gráficas, las típicas gráficas de barras, de tarta que ves, igual era lo que hacía antes un infografista, ¿no? Ahora un infografista en medios de comunicación ya es un reportero, busca la información, se piensa el tema y tal, y, y juega con más elementos. Ahora que trabajamos para web, sobre todo para móvil y tal, puedes jugar con vídeo, puedes jugar con, ujú. con cosas clicables, con interactividad. Entonces tienes más cosas a tu alcance. Eres un poco diseñador, periodista y funcionamos eso a base de pues, gráficas o diagramas o bueno, todo lo visual que necesitemos para contar una historia. Pero sí que es verdad que cuando dices que eres infografista la gente no sabe muy bien a qué te dedicas. Y me pasó incluso en la carrera, buscaba clases de infografía para aprender algo y encontré una en Bellas Artes. Dije, hostia, qué raro esto, ¿sabes? En Bellas Artes, que no esté en periodismo esto. Y, y a lo que se referían era a grafías por ordenador, info de informática y Ujú. gráfica de gráfica. Y entonces era más que nada 3D y cosas así, ¿sabes? Rollo, no duré mucho en esa clase. Es de estas profesiones curiosas porque, bueno, no te preocupes porque mi familia, por ejemplo, aún se cree que soy informático. O sea, tú le preguntas a cualquiera de mi familia y dice, no, Juancho es informático. Digo yo, trabajo con ordenadores, pero no soy informático. Claro, claro, claro. Entonces, a mí me parece súper interesante el tema de infografía y siempre que veo infografías me pregunto hasta qué punto tienes que comprender, ¿no?, la información que estás transmitiendo, ¿no? Es decir, porque entiendo que no siempre los temas que tocas vas a conocerlos en profundidad. Por ejemplo, yo sé, cuando estuviste en el Diario de la Sera, a ti el fútbol es algo que te gusta mucho y que, Mm. porque no, para que no lo sepa Artur, estuvo también trabajando para el Diario de la Sera en Italia, que... Corriere dello Sport. Corriere dello Sport. Pues entonces me he liado yo, perdona. Sí, Corrido del Sport. Vale. sí Tenía que una chuleta mal escrita. es un poco, si Gazzetta dello Sport es como el marca allí un poco, Ajá. Corriere dello Sport es como el mundo deportivo, puede ser algo así, es como el diario de Roma. De Roma para abajo es el diario deportivo que leen. Ujú. Mm. Y bueno, y la cosa es esta, ¿no? Es decir, al final ahí las infografías eran sobre todo de fútbol, entiendo, ¿no? Te fuiste antes del Mundial, además. Sí, me fui en 2014. Ujú. Sacaban un rediseño antes del Mundial, lo hizo un Víctor, un chaval de Barcelona, y nos llamó para hacer el estilo de infografía y currar allí durante el Mundial. Al final estuvimos como 6, 7 meses, algo así. Y sí, sobre todo eso, infografías sobre todo de fútbol, de más deportes y tal, pero bueno, diarios deportivos es 80% fútbol, así que Ujú. sobre todo fútbol. Mm. Claro, pero ese es un tema que te gusta y que dominas, pero por ejemplo también, en esta conferencia hablabas de los Beatles, por ejemplo, de una que hiciste sobre los Beatles, ahí te Sí. toca hacer un trabajo de... O sea, no es que te pasen los datos y ya los traduzcas a gráfica y ya, sino que un poco tienes que entender también, ¿no? Entiendo que hay como un trabajo previo de Sí, entender todos los datos. eso está muy relacionado con el periodismo. Al final, el periodismo te enfrentas a cosas que no entiendes cada día o cada semana
Ujú. y lo que tienes que hacer es aprenderlas y después contarlas de una manera que la gente lo entienda, ¿no? Todo ese trabajo que hiciste tú de buscar datos, de ordenar la información, pues transmitirla de la mejor manera. Pero sí, te acabas haciendo como una especie de pequeño experto en temas, ¿sabes? Y entonces vas currando en cosas, pasa en conversaciones con colegas, ¿sabes? Que de repente, ¿sabes? Por ejemplo, yo sé muchísimo de coronavirus ahora, ¿sabes? El año pasado estuve Me currando imagino. en el país y sobre todo hice gráficos de ciencia relacionados con el coronavirus. Claro, Ujú. ahora sé un montón de biología, de microbiología. Epa, espera, que tengo el Bueno, dato por imagino que aquí. ahora mismo estás en el Washington Post en deportes. Entiendo que ahora lo que es béisbol y fútbol americano también estás bastante puesto, ¿no? Fútbol americano ya bastante guay, pero empecé en diciembre y ellos empezaron, sí, por ahí, diciembre, enero empezaron playoffs y entonces aprendí algo que no conocían para nada y me acabé aficionando, me mola bastante el fútbol americano. Y ahora estoy tratando de aprender algo de béisbol, que es un poco más complicado y más Bueno, a mí el extraño. béisbol me gustaba. En un viajecillo que hice por Latinoamérica, que eran muy aficionados al béisbol, una Mm. vez que entiendes la dinámica de cómo funciona, al principio parece como muy simple, un señor que le da como, ¿no? Como que no tiene mucha ciencia, pero está muy guay Me todo el está deporte. molando. Y sobre todo que el béisbol tiene ese rollo de las estadísticas, ¿no? Que vemos siempre en las pelis, ¿sabes? Los Nada. récords y un poco todos los deportes americanos van un poco por ahí, el rollo récord es la hostia y eso mola mucho para hacer infografías. Y en el béisbol se recogen una cantidad de estadísticas que es la hostia, ¿sabes? Brutal, sí. Y por ahora no he hecho ningún gráfico, voy aprendiendo, me veo algún partido y tal. Ujú. Pero tengo muchas ganas de hacer gráficos de béisbol porque además es muy estético, ¿sabes? Ya solo ahora lo que hago es me pongo partidos repetidos porque, bueno, los de béisbol aún me coinciden bastante guay, pero con el cambio de horario y tal es un poco loco. Pero me los Ya. pongo igual el sábado por la mañana para limpiar la casa y ya solo el sonido del bate con la pelota me parece la hostia Bueno, de bonito, ¿sabes? Es está bien. como decía Segurola, ese pase sonó como la puerta de un Rolls Royce al cerrarse. Me mola claro, hago infografías de deportes que es algo muy mental, muy racional, ¿sabes? Para los deportes que es algo muy emocional. Sí que es verdad que en Estados Ujú. Unidos igual no lo viven de la forma tan emocional como nosotros, Ya. aquí en Europa, pero, pero pillar esa estética bonita de los deportes para el diseño mola un montón. Realmente, Libero era un poco ese rollo, ¿sabes? De pillar Ya. la estética bonita del fútbol, ¿sabes? Sí, desde luego libero, o sea, yo que no tengo ningún contacto con el mundo del deporte y con el fútbol menos, o sea, para mí el marca es como Satán, o sea, Para mí es también, más, un poco, ¿eh? veo con superioridad a la gente, como la gente que ve del marca los veo como pobres, pero es cierto que libero era una gozada, o sea, bueno, es una gozada porque se sigue editando y sigue siendo, o sea, a nivel maquetación, a nivel contenidos, es como otra forma de afrontar, de abordar un tema que la verdad que mola mucho. Para el que Está no guay. conozca esta revista, está brutal. Y bueno, además de todo el tema de infografía, o sea, bueno, para el que no lo sepa, esto no podía pasarlo por alto. Artur Galocha fue el diseñador de la portada de Fariña. Yeah, Esto es como... mi gran éxito. Claro, esto si no lo digo reviento, ¿eh? Claro, claro, claro. Entonces, eso, ostras, al final, o sea, tienes para libros del CAO, porque ahora también, o sea, también has hecho mogollón de portadas para libros del CAO, que molan Ujú. mucho, que siempre hay, bueno, veo mucho tema de utilizar la foto, un poco rollo Joan Brosa, mola mucho, es como muy... Sí, o sea, yo lo que trato de hacer es copiar a Joan Brosa y a Daniel Gil, ¿sabes? Más mal que bien, No, pero no. ese es el objetivo, ¿sabes? A ver, el triunfo de la portada de Fariña es, o sea, está guay, es como Sí, está tan bien esa resumido, quedó es chula. como tan visual, tan claro, ¿no? El concepto que mola muchísimo. Y bueno, además vi en esta conferencia, que fue algo que me pareció genial, que comentabas que, bueno, que querían poner un subtítulo, pero para no ensuciarlo, tú propusiste hacer una faja. Eh, Y luego al final tenía una infografía de cómo eran las lanchas, que esto ya me pareció brutal. Sí, a ver, Libros del Cao
siempre me vienen al final con un subtítulo del libro, ¿sabes? Un subtítulo que explique el libro. Entonces tú tienes la portada ya perfecta, ¿sabes? Todo encaja, todo está en su sitio y te viene con que hay que poner un subtítulo. Y en este caso yo igual me lo lía un poco porque Fariña, bueno, igual se entiende, ¿no? Por ahí, con el San Benito que tenemos los gallegos y tal, pero dije, ya verás cómo me viene con un... y me joden la portada. Y entonces les propuse, habíamos hecho ya una faja en Crónicas de la Mafia, creo, y también tenía una infografía de los mensajes que dejaba la mafia siciliana cuando mataba a alguien. Pues, no sé cómo eran, pero si le dejaba no sé qué en una piedra en un bolsillo era que había sido un chivat, algo así. Y habíamos hecho eso y funcionó guay. Y entonces cuando me dijeron lo del subtítulo, dije, oye, si hacemos una faja que además puedas utilizar. Yo esto lo hacían los de Blacky Books. Le vi una faja, no sé si era un libro de Miguel Noguera o algo así, y tenía una faja desplegable y dije, o sea, qué buena idea, ¿sabes? Rollo, las fajas que siempre llegas a casa y las tiras, yo no sé muy bien qué hacer con ellas, ¿no? Te da como entre pena tirarlo, pero al final solo son frases recomendándote el libro o esa historia. Enviado, edición, sí. Claro. Y entonces les dije, oye, si hacemos una faja, metemos el subtítulo ahí y tampoco teníamos mucha idea de si iba a triunfar el libro o no. Al final sí, al final llevan como 15 ediciones, algo así. Y entonces también te dejaba un espacio para segunda edición, tercera edición, que eso también te mancha un poco la portada cuando lo meten. Y entonces les propuse hacer unas infografías y Nacho dijo, joder, pues podemos explicar cómo traen la droga desde Colombia, ¿sabes? Y metimos eso, una infografía de la lancha que estaba sacada un poco de La Voz de Galicia, ¿sabes? La información y tal. Y después desplegabas y tenía ese mapa de América, Europa y tal, y cómo traían la droga. Y queda guay, al final queda chulo y te apetece guardarlo, ¿sabes? Hombre, desde luego me pareció genial la idea. Y bueno, para mí otro hit, o sea, que para mí casi es más hit que el Fariña, es que Artur fue director de arte de- es que hoy estoy un poco espesito. De una revista mítica De de mi tentaciones. juventud, de Tentaciones, gracias, Artur. Hoy estoy sembrado. Que esto para mí me parece más mítico, porque yo, que soy de los 80, que nací en el 80, o sea, Tentaciones era lo más guay que Pero había. O sea, para mí también. O sea, yo cuando Tentaciones nació en el 93, yo tenía 10 años. Yo quería diseñar periódicos y revistas para hacer Tentaciones. O sea, tenía portadas de Tentaciones en la habitación. O sea, yo era lo que quería hacer. Y cuando me metí en periodismo, lo que me molaba escribir eran más temas culturales, más de cultura pop y tal. Y entonces cuando me llamaron de Tentaciones ya fue la hostia. O sea, ya está hecho. me parece, me parece un hito, pero bueno, un poco cómo fue el proyecto, o sea, recuperar Tentaciones, que era una marca mítica del país, pero que llevaba muchísimo tiempo olvidada, y o sea, Mm. ¿por qué se deciden recuperarla? ¿Cómo es su trayectoria? ¿Y por qué muere? Porque al final murió. A ver, yo llegué cuando llevaban 10 números desde que la recuperaron, más o menos. Creo que sí, en el número 10 creo que llegué. Y la recuperaron en 2015 y yo creo que fue un acierto recuperarla, creo que fue un error cerrarla. Un acierto porque es una marca potentísima en el país. Creo que habían hecho una encuesta de marcas que recordabas del país, ¿no? Y creo que el País Semanal era la primera, creo que la segunda era Tentaciones, la tercera era Pequeño País, que es algo que no han recuperado y que creo que deberían recuperar. Es verdad. Y el Pequeño País era la hostia. Me acuerdo, sí, sí. Y entonces recuperaron Tentaciones y encima lo recuperaron, yo me acuerdo cuando salió el primer número, lo recuperaron con una estética trash muy molona, ¿sabes? Así rollo fancinero y tal. Y que me costó al principio, pero me moló la hostia. Después, ¿sabes? Segundo, tercer número. Creo que el segundo número se lo dedicaron a Purgan, que
aún no eran lo que fueron y lo Sí. que es John Beef o esta peña y tal, ni el trap lo petaba tanto de aquella, pues eso, 2015 o por ahí. Y, y duró, no sé hasta qué número duramos, pero como dos años y pico, casi tres. Y la verdad es que es una pena que lo cerrasen. Porque Tentaciones eh, molaba por adelantarse a las cosas, ¿no? Era un poco su leitmotiv, adelantarse a las tendencias. Pero además servía desde el punto de vista gráfico, para sacar fotógrafos jóvenes, para sacar ilustradores jóvenes, incluso redactores jóvenes. Ujú. Yo creo que ahí era lo que molaba de Tentaciones. Por un lado sacas los temas que saldrán en el País Semanal en 2 años, 3 años. Por otro sacas a la gente que escribirá en el País o en el País Semanal en 2, 3 años. O ilustradores, fotógrafos y tal. Era como una especie de cantera. Claro, es jodido que te triunfe una cantera, ¿sabes? Y que los dueños lo entiendan así, porque los dueños lo que quieren es no perder dinero. Y entonces, si no te entra publicidad, la publicidad está mal en este momento, sobre todo para papel. Ujú. Y por eso cerró, ¿sabes? No era un producto rentable. Sí que lo era filosóficamente rentable por eso, porque. Y además es así. Nosotros sacamos a Rosalía en 2017, creo que fue el número de febrero de 2017, cuando sacó Los Ángeles, antes de sacar Los Ángeles. Poca gente conocía a Rosalía en aquel entonces. Y ahora ya fue portada del País Semanal, ya. Entonces, ese era un poquito. Pasó también con Purgang. Purgang salió en el número 2 de Tentaciones. John Big fue portada del País Semanal 3 años después. Era un poco lo que el espíritu de Tentaciones, ¿sabes? Lo Ujú. que pasa es que igual los jefes no lo entienden tanto, ¿sabes? A esta persona no la conoce. De hecho, yo entré en Tentaciones para hacerla un poquito más mainstream, ¿sabes? Sí. Sí, era como ese rollo fancinero al lector del país clásico, ¿sabes? Estás Ujú. hablando de una persona de 50 años, más o menos, tendrá el lector del país. Le vas con Purgan y, claro, lo espantas. Pero es que a quien le tienes que hablar no es al señor de 50 años, es a su hijo. ¿Sabes? ¿Qué es lo que nos pasaba a nosotros? O sea, nosotros, cuando salió Tentaciones, teníamos 10 años y era, pues, Bueno, mi padre, yo 13. tú 13, mi padre compraba el país y me daba el Tentaciones, ¿sabes? Rollo. También sirve para eso, para enganchar a los lectores del futuro, ¿sabes? Rollo, pues tus lectores se irán haciendo mayores, tienes que coger nuevos lectores, ¿no? Y habituarlos a eso, a ir a por el periódico. Ahora, claro, con internet y el papel así más bajo, pues más complicado. Pero es que la marca de Tentaciones era tan potente que podía servir para hacer eventos, para hacer conciertos, ¿sabes? Rollo, como hay otras revistas, pues por ejemplo, New Yorker. New Yorker hace mucho, es algo más que una revista, ¿sabes? La revista es Ujú. su core, pero, pero hace muchas cosas más, ¿sabes? De eventos y tal. Entonces, desaprovechar esa marca, la verdad es que fue una pena. ¿Y Pero, pero yo me lo qué pasé es lo genial. que lleva? ¿Qué es lo ¿Eh? que lleva a que al final decidan cerrar Tentaciones? Que no entra Falta de Publi, sí, nuestra pobre. que no entra Publi, sí. Y si no te entra publicidad y la publicidad, bah, no voy a hablar mal de la gente de la publicidad, pero no me cae, Habla, habla no mal, me sí, cae no muy pasa nada. bien. Yo estoy fumando Eh, aquí como García, así que tampoco estoy muy informal. no, la publicidad no entiende ciertas cosas. Joder, rollo, la publicidad de primeras tiene que ser para hombre o para mujer, tienes que definirlo muy bien y Tentaciones no era un producto para hombre o para mujer, era un Ujú. producto para ellos, ellas y ellas, ¿sabes? Rollo, era un producto inclusivo, ¿sabes? Rollo, que no hablaba géneros, no hablaba sexos, no hablaba orientaciones sexuales, era un poco para toda la juventud. Claro, eso la publicidad te lo entiende mal, ¿sabes? ¿Qué le vendo a estos? ¿Un reloj de hombre? Y no tanto la publicidad, porque
se hacen cosas muy guays y hay revistas que tienen un montón de cosas guays, sino tanto como los comerciales clásicos, ¿no? Ahí era Ya. un poco donde igual fallaba. Y entonces si no te entra Publi y no puedes mantenerlo económicamente, pues te cierran. Ya, Sí bueno, que entiendo que también quien iba dirigido, o sea, supone que un poco iba, ¿no? O sea, hablabas de los adult kids en la conferencia que me hacía gracia, pero porque al final lo que son Zetas y millennials, es que, bueno, los millennials sí, pero los Zetas, o sea, tampoco creo que consuman mucho papel. ese es el rollo, pero puedes plantearlo de otra manera, ¿sabes? Rollo, sí que consumen redes sociales. Si tienes un Ujú. buen... Tienes que invertir pasta, claro. Al final es el rollo, es ese. Invertir pasta, pensar bien el producto, pero sí que puedes engancharlos por ahí. Y puedes engancharlos, por eso decía lo de los eventos o conciertos o tal. Puedes crearte una marca potente de esa manera, Ya, ¿sabes? Rollo, y monetizarla de otra manera que no sea vendiendo papel, ¿sabes? Rollo. ya. Y yo creo que se podía haber hecho, ¿sabes? Rollo. Pero bueno, ya Para está. mí Yo fue, me lo pasé genial. Sí que hombre, es eso, o sea, yo fui un poco a hacerla un poco más digerible estéticamente. eh, y después cambiaron a ese rollo, ¿sabes? De ir a por los kidults, ¿sabes? Rollo, gente más como nosotros, ¿sabes? Rollo, pues ya ujú, casi en los 40 o ya en los 40 eh, que sigue consumiendo cultura pop como hacíamos con 20 años. ya, Y que encima tenemos el punto nostálgico de echar de menos Tentaciones, ¿no? la verdad que sí. Pero ahí ya, bueno, era un poco, no se sabía muy bien a dónde iba la revista, ¿sabes? Con tal. Pero me lo pasé genial, estuvo muy guay, aprendí la hostia de cosas. Nunca había currado en revistas así que tuviesen tanta foto de moda, por ejemplo, ¿sabes? Rollo, Ujú. y aprendí muchísimo ahí. Eh, y me lo pasé muy guay. La verdad es que he hecho un montón de menos ciertas cosas que igual de aquella me sacaban de quicio y que ahora he hecho de menos, ¿sabes? Me pasa un poco eso, por eso mi currículum es tan así, ¿sabes? He hecho de cosas, de menos cosas que ya no hago, ¿sabes? Ya. Bueno, pues la verdad es que sí, para mí Tentaciones, o sea, bueno, yo fardé mucho de que conocía al director de arte de Claro. Tentaciones. No, Pero fardé ya no. bastante. A mí me hubiese gustado ser el director de arte de Tentaciones en los 90. Eso tenía que ser Hombre, la hostia, claro, ¿sabes? hombre, más. Ahí que vendía un montón de ejemplares, que te conocía todo Dios. Cuando fui yo ya no molaba tanto. Bueno, pero aún así era el mito. Pero bueno, otra, por ejemplo, publicación que es mítica y que fue mítica en España durante muchos años, incluso en la transición, es Cambio 16, donde también trabajaste. En Cambio 16, ¿qué hacías? Era director de arte también. Sí. También director de arte. Mm. ¿Y cómo fue? Cuéntame un poco cómo fue esa etapa, porque Cambio 16 también es, o sea, tiene más peso incluso que Tentaciones. O sea, yo me acuerdo de mi padre leyendo el Cambio 16, porque mi padre cogía Tentaciones y me lo lanzaba así, en plan, nada, chaval, esto es para ti. Pero Cambio 16 era como, o sea, lo que salía Era, ahí era la era de, verdad era de indiscutible. señores. Sí, O sea, Cambio 16. Además, Cambio 16 molaba mucho. Tenía un diseño muy guay. En los 70 por ahí, tenía unas portadas de la hostia. Y eso, sí, creo que estuve un año por ahí. Fue raro, tío. Porque Cambio 16 seguía y se fue haciendo poca cosa, ¿sabes? Rollo, era un semanal, fue siempre semanal y en aquella época que debía ser finales de 2014 o algo así, 2015, ya estaba de capa caída. Y vinieron unos venezolanos, magnates del petróleo, anda. sí, no era buena gente. Y la compraron y la hicieron mensual, le dieron una vuelta, sí que invirtieron mucha pasta al principio, después vieron que igual invirtieron demasiada pasta al principio. Y estaba guay, una revista política con un girito así molón, estéticamente creo que hicimos así cosas chulas. Y fue guay, fue guay. Fue eso, yo empecé a hacer revistas con Libero y fue un poco ensayo-error. Yo no había hecho revistas, no había currado en revistas en grandes grupos. Y Libero era un poco fallar y corregirlo, ¿sabes? Rollo, apoyarse en colegas que sí que trabajaron en revistas y que me corregían cosas y tal. Y Cambio 16 fue la primera revista en la que curré
que no fuese fundada por mí, ¿sabes? Rollo? Entonces, aprendes otras cosas, ¿sabes? Aprendes a trabajar en una redacción de revista y tal, que después en Tentaciones aprendí más eso, pero ya era un gran grupo como El País y tal. Y, y entonces estuvo guay, estuvo guay. Eh, Salí cuando me ofrecieron Tentaciones y ya que había 16, ya, es que ahora ya no, ya ni se les ve. Eh, Fue una apuesta guay en ese momento, después ya no. Y cuando me ofrecieron Tentaciones, ni lo dudé. Eso de rollo, ya se acababa ese rollo y encima diseñar Tentaciones. Pero bueno, tratar de hacer atractivo temas políticos. Además, también coincidió con el rollo de la nueva política, el fin del partidismo y tal, ¿sabes? Era un momento guay para España políticamente. Y bueno, no, lo pasé bien. Estuvo guay. Pues volviendo un poco a Libero, que no hemos casi hablado de Libero y es muy interesante. O sea, tú te vas a Libero cuando cierra público, ¿verdad? Sí, O sea, tú sí, estabas en público, en infografía. sí. Yo estaba en público en infografía, estuve 3 años y cerró de mala manera, nos echaron a todos. Y, y veníamos pensando como tres colegas, Diego Barcala, que trabajaba en actualidad, Óscar Abucasen, que trabajaba en internacional, y yo que trabajaba en infografía, que también era un poco el punto guay de Libero, que no éramos periodistas deportivos Ujú. clásicos. Y veníamos con esa idea, ¿no? De hacer una revista. Yo al principio iba a hacer ilustraciones, iba a hacer infografía, no iba a hacer el diseño yo. Y lo que pasa es que la persona que lo iba a hacer, primero lo iba a hacer una persona que sacó un proyecto, sacó Mongolia, y entonces ya no se centró en Mongolia, ya no podía hacer Libero. Después Asier lo iba a hacer, que era diseñador de público, tuvo hijos y prefirió dedicarse a eso, Malditos hijos. que es mejor. Y yo tenía claro el tipo de revista que haría yo, ¿sabes? De hacer una revista como Libero, de cómo sería. Y, y entonces les propuse a Diego y a Óscar, les dije, oye, hice estas páginas, ¿sabes? Hice así unas cuantas páginas. Si os mola, la hago yo. ¿Sabes? Y les gustó y cuando cerró Libero, o cuando cerró Público, el Público cerró en abril de 2012, nos dimos caña para tener la idea, no era sacarla tan pronto, pero como cerró, nos quedábamos en la calle, aprovechamos el paro y la sacamos para esa Eurocopa de 2012. Y, y bueno, hasta hice el último en diciembre, que ya pues, con esto de irme a Washington y toda la movida, ya estaba bien, Te desvinculaste un poco del proyecto. totalmente. Ah, ok, pero la revista sigue bastante saludable, ¿no? O sea, si sigue funcionando. Sigue funcionando, sí, sí. Pues larga vida le deseo, porque la verdad es que, ya te digo, es la única publicación con carácter deportivo que me produce interés, la verdad. A Sí, nivel está gráfico, guay. está genial, es una revista muy, muy guay. Y bueno, pues no sé, bueno, hoy escuchando ahí, buscando información, me hizo mucha gracia una cosa que dijiste, porque bueno, yo, o sea, ahora estoy en el mundo de la moda, pero también he hecho mucho, he intentado hacer mis cosillas de editoriales y tal, y Mm. dijiste que eras un friki de la retícula, cosa que soy incapaz de entender porque, o sea, Oh, a día de hoy aún sigo, o sea, me compré el famoso libro de la retícula que tengo ahí, el mítico, este naranja, y sí. lo digo yo, pero como alguien, no sé, o sea, ¿de dónde te viene este friquismo de la retícula y por qué? Yo creo que me viene de mi padre. Mi padre era muy de retícula y de la peña con la que he currado. ¿Sabes? Desde Diego Areso, Álvaro Baliño, son todos bastante. Sí. Y me pasa, yo no puedo diseñar sin retícula. O sea, me pones algo sin guías y me pierdo, ¿sabes? Rollo, no sé dónde poner las cosas. Tengo que hacerme primero mi estructura, ¿sabes? De estas y estas, esto tal, y a partir de ahí puedo diseñar. Yo sin nada, y me saca mucho de quicio la gente que no respeta la retícula. De hecho, en el post en papel, eh, es un formato sábana, ¿sabes? Tocho. Ujú. Eh, y entonces tienes que dejar blancos, porque si no es una locura todo eso lleno de cosas, ¿no? Y
claro, yo que vengo del país, el país es todo, no hay un blanco, ¿sabes? Es todo, todo ocupado. Me cuesta mucho el rollo de dejar blancos, ¿no? Y encima respetando la retícula, pues te pones tú una especie de censura, ¿sabes? De no, ¿sabes? No puedo mover esto aquí, me tienen que encajar justo perfecto aquí. Y a la hora de hacer gráficos que sean 2 columnas o 2 columnas y media, ¿sabes? Rollo. Y me cuesta un poco eso. Pero cuando veo una página que no se ajusta, digo, uff. Qué bien, Jorge. Sí, sí, Yo sí, creo es que como una especie de lo TOC. intenté, lo intenté. Hicimos una pequeña publicación aquí y, o sea, al final tienes que trabajar con retícula porque no hay otra. Pero yo me compré este libro, digo, voy a entender esto de la retícula, que si la falsa columna, que si el no sé qué. Yo decía, ¿en serio? Y además nunca me cuadra el texto, empiezo a tocar el kerning, el tracking, y es como, Dios, no soy capaz. O sea, para mí me Ya, parece un misterio. ¿Cómo demonios puede, o sea, entiendo que tenéis muy ajustado, o sea, ya os dan un número de caracteres para ciertas páginas, pero a mí siempre me sobraba o me faltaba o justo cortaba en el momento que no quería que cortase. O sea, me parecía un horror. O sea, un ya, horror. mira, a mí uno de los trabajos que igual es de los más coñazos, pero creo que es de los más enriquecedores después. Es el hacer la estructura de página, de qué tipografía vas a utilizar, a qué tamaño la vas a utilizar, qué interletrado va a tener, qué interlineado va a tener. Todo eso es precioso. ¿Sabes? Son como matemáticas, ¿sabes? Vale, pues si Es, tengo 12 puntos de interlineado, ¿cuántas líneas me caben en una página? ¿Cuánto tengo que dejar de margen para que todo me encaje perfecto? Hay un tipo que se llama Francesco Franchi, que ahora es director de arte de La Repubblica en Italia. Ujú. Y antes hizo la revista de Il Sole 24, que era la hostia, ¿sabes? Revista perfecta. Y sacaron un libro, él y Cristian Roca, que era el director, sacaron un libro sobre la revista. Y tiene una parte de diseño en la que habla de la retícula. Y es una absoluta maravilla la retícula, ¿sabes? Para utilizar en 5 columnas, en 3 columnas. Y después por ejemplo, en Libero yo sabía que iba a ser trimestral y que no iba a ser nuestro curro del día a día, ¿sabes? Que iba a ser algo que íbamos haciendo los 3 meses, pero que al final nos metíamos un empujón de una semana de la hostia. Y entonces creé una solución que era dejar la última columna sin llenar, Ujú. que para ajustar textos era perfecto, ¿sabes? Porque no tienes que ajustarlo, ¿sabes? Que sea tal. Ya. La puede bailar, porque sabíamos eso, que la persona que hace el texto no se la vas a mandar otra vez para que lo edite, te lo recorte, y vamos a tener poco tiempo para cortar y editar. Y entonces vas creando como soluciones de diseño, ¿no? Que al final el diseño es eso, crear soluciones. Y, y las creas en un momento y te ayudan después, ¿sabes? Después Ya. hacer una revista al mes es facilísimo. Pues yo reconozco que intentaba siempre, cuando he trabajado en estos campos, he intentado siempre respetar la retícula previa. O sea, cuando llevaba ya como media hora intentando ajustar 3 columnas, alguna vez he dicho a tomar por saco. Y le das a un botón mágico que lo que hace es saltarse la línea base y, ¿sabes? Como que da igual que no se ajuste. Como, venga, esta página no lo van a notar. O sea, a ti te sangrarían los ojos, Claro. pero es como llega un momento que es como no puedo. Da Bueno, pero igual. te puedes crear ciertas. El rollo es crearte, cuando haces una revista, crearte muchos elementos. ¿Sabes? Ya. Y poder jugar con esos elementos, ¿sabes? Rollo, al final un periódico, yo imagínate hacer un periódico todos los días, ¿sabes? Rollo, si tienes que diseñar de cero, funciona mucho con maqueteros, ¿no? Con un montón de soluciones que tienes ahí. Funciona mucho con los símbolos, ¿sabes? Símbolos de Illustrator, por ejemplo. ¿Sabes? De que sueltas, arrastras y tienes elementos que vas Ya. usando. Entonces, si te creas una familia de la hostia de elementos, eh, al final te hace la vida más fácil, ¿sabes? Rollo. Está guay. Pues sí, pues sí. Bueno, y ya por último, porque sé que tienes una reunión y no te quiero liar. No, la cambié mañana, o sea que Bueno, fantástico. Pues entonces estoy estiramos un poquitín. más tranquilo. Bueno, un poco cuéntame cómo es la experiencia o sea, el cambio, porque siempre has trabajado en España para grandes marcas y grandes grupos, pero ahora de repente te vas al Washington Post, que es como, eso no achanta, irse al Washington Post, pero yo estoy achantadísimo. Yo estoy cagadísimo. Yo tengo el síndrome del impostor que... Pero... Creo que parecería lo mismo, sí. Claro, claro, no, es la hostia. Pero,
pero tiene una forma de currar que mola la hostia, tío. ¿Sabes? Rollo, creo que planifica mejor, entonces trabajas con más, no más calma, pero bueno, más tiempo. Puedes probar más cosas, ¿sabes? Rollo, aquí en el país éramos pocos, claro, tiene que ver con eso. Tienes un equipo más grande, lo tienes un poco mejor organizado. Aquí en el país éramos pocos y era un equipo que se estaba formando. Eh, puedes probar, ¿sabes? Que es la hostia. Eso en diseño creo que es fundamental, ¿sabes? El otro día vi un abstract de estos que tienen en Netflix, de esta serie de creatividad que mola la hostia. Y era el diseñador de Instagram. Sí, Y lo vi. lo viste. Y enseñaban cuando hicieron el logo, que hacían el ejercicio ese de dibujar el logo todas las mañanas, ¿no? Sin verlo. Hay una frase que me mola un montón, que dice, esto todo es una mierda, pero se trata de eso, ¿sabes? De fallar. Entonces, cuando tienes tiempo de fallar, mola mucho, porque descubres otras cosas, ¿sabes? Yo ahora estoy tratando de hacer más ilustraciones que nunca hacía, ilustraciones de cuerpo humano y tal, pero como hago deportes, creo que encaja. Y tengo tiempo para probar tipos de ilustración, para probar tipos de gráficas. Eso mola un montón, ¿sabes? Tener tiempo sobre todo y después lo que te editan la hostia y eso es genial, Te editan, dices. muchísimo. ¿Pero qué es Y te editan? No, no entiendo ese concepto. yo tengo un editor que es mi jefe en gráficos, que creo además que nos estaba viendo, y el trabajo que tú haces, él lo revisa, te dice, pues esto yo lo haría mejor así, esto tal, te va cambiando cosas. Después hay otros editores dentro del equipo de gráficos que también te miran el curro y, y tu curro va mejorando con eso, claro. Ya, Por ya, una ya. parte, después están los editores de redacción, ¿sabes? Los redactores que también te lo revisan, los editores de la sección de deportes. Después hay correctores. O sea, un trabajo que tú haces lo ven 8 personas antes de que se publique. Eso Y está guay. eso, claro, está muy guay. Te da por un lado seguridad, ¿sabes? De que estás tratando con información y tiene que ser veraz, además es el Washington Post, ¿sabes? Y además en otro idioma, que Y entiendo que también es un hándicap. claro, sí, bueno, eso me está costando un poco, pero guay, cada día mejor. Eh, y después aprendes muchísimo, ¿sabes? O sea, cada día aprendes con estas ediciones, ¿sabes? Entonces cambia mucho en cuanto a eso. Después, pues eso, sí, cagao, porque es Es lo que, que bueno, es. bueno, a ver, la verdad que viendo tu trayectoria, que voy viendo tu trayectoria es como, bueno, o sea, es la típica trayectoria que ves y dices, algo estoy haciendo mal yo en mi carrera, porque si este señor ha hecho todo esto, que yo debería ir. Y nada, nada. En el Washington Post y claro, o sea, es bastante impresionante y la verdad que entiendo que es una responsabilidad, o sea, que se siente uno como diciendo, pues esto, ¿no? El síndrome, como decir, "Uf, igual no debería estar yo aquí". Claro, Pero claro, bueno, me voy a la cama así todos los días. Sí, es una pasada y, bueno, en breve, o sea, supongo que te planteas en algún momento irte a Estados Unidos, ¿no? sí, estoy con la visa y pues en cuanto tenga la visa, si puedo irme pues, en 2 meses antes de las Olimpiadas va a ser bien de curro y además mola un montón, ¿sabes? Olimpiadas para hacer gráficos de deportes, pues imagínate qué guay. Bueno, Entonces no sé si puedo irme antes de las Olimpiadas, pues antes de las Olimpiadas y si no, pues después, pero sí. pues nada, ya te iremos a ver para tomar una cerveza por Claro, Washington, que no sé muy bien, la verdad, que se cuece en Washington, pero Yo, allí iremos. yo tampoco, ¿sabes? No sé muy bien que me dijeron que era una ciudad tranquilita, que Eso dicen, guay, sí. mm, pero con mi edad ya quiero tranquilidad. Ahora, a estas alturas ya Nueva York es como que da pereza. Sí, tío, ¿sabes? Lo pensaba, digo, me tengo que ir a Nueva York, no me apetece nada, ¿sabes? Todo el ruido y toda la movida. Pues nada, Pero genial, Artur, no te entretengo más, no, me lo he pasado genial. Muchísimas gracias, tío, muchas por gracias a dedicarme ti. este ratito, que nada, que te lo agradecemos un montón y que bueno, que espero o vernos en Madrid o vernos en Washington. Claro, sabes que en Washington tienes casa ya. Te tomo la palabra, está grabado, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, Artur, muchas gracias, Venga, tío. Un tío. abrazo fuerte. Chao. Chao.